La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy iniciamos nuestro comentario a la carta a los Efesios. Cuando iniciamos el comentario de la carta a los Colosenses, decíamos varias cosas que se aplican también a esta carta. Primero, las dudas que hay sobre la autoría de Pablo. El estilo de ambas cartas, de Colosenses y Efesios, el estilo literario, la calidad, podríamos decir, de la composición, uso gramatical, etc., de estas dos cartas, es bastante inferior a la que le conocemos a Pablo. Pablo tenía buena pluma, escribía bien, y sin lugar a dudas, por haber crecido en un ambiente helenizado, en Tarso, su ciudad, que era además una colonia romana, pues Pablo habría tenido acceso a un nivel de educación que le permitió escribir bien, expresarse bien. Estas cartas, Colosenses y Efesios, tienen un estilo bastante más pobre que el de Pablo, lo cual nos hace pensar que son de otro autor. Segundo elemento importante, el contenido y la manera de desarrollar la carta. Ya hemos visto en todas las que comentamos, de las que son tomadas seguramente como auténticas de Pablo, que él normalmente escribe cuando hay un problema y aprovecha esa oportunidad del problema para ir elaborando la doctrina, que es lo que él ha ido entendiendo, ha ido percibiendo, tanto de lo que le ha transmitido la comunidad cristiana, en particular la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, y las personas que conocieron al Jesús vivo, como también de su propia experiencia de encuentro con el resucitado. Sobre eso Pablo va construyendo lo que comunica precisamente porque lo ha vivido. Entonces él utiliza algunos de estos elementos doctrinales para subrayar las recomendaciones que da a las comunidades a las que les escribe para resolver algunos problemas, dar algunas instrucciones, etc. Ya vimos que en las cartas deuteropaulinas, que también ya comentamos, de 1 y 2 Timoteo y la carta a Tito, de alguna manera la de Filemón en sus propias características, estas están dedicadas a orientar a los pastores en las comunidades. Ya es la segunda generación. Aquí ya hay algunas necesidades de qué tipo de liderazgo y personas deben de cubrir estos espacios de liderazgo en las comunidades cristianas, y es por eso que se escriben estas cartas que también son deuteropaulinas, no son del estilo de Pablo. Pero Colosenses y Efesios son todavía más diferentes, porque más que una carta donde se está interactuando con noticias que han llegado, hoy me dijeron que en la comunidad pasó eso, pues yo les recomiendo tal cosa, más que eso que sería una carta, lo que nos encontramos son como homilías. Una homilía larga, una enseñanza larga, donde lo que pesa más es la doctrina que transmite. Otro elemento que descubren y comunican los estudiosos de la Biblia, los exegetas, es que la propia doctrina ha dado como un paso más. Es una doctrina bastante más elaborada, trabada, que la que encontramos con pinceladas en las cartas auténticas de Pablo. Y ya habíamos comentado que es una especie de díptico, de binomio, de estas dos cartas, que probablemente vienen del mismo autor, de Colosenses y Efesios. Una homilía, Colosenses, dedicada al misterio de Jesús y la manera como el Señor Jesús salva a la humanidad entera. Es el misterio del Cristo, del Mesías, en Jesús de Nazaret. Y la segunda parte, que es la que vamos a iniciar a comentar ahorita, es la carta a los Efesios, que se ocupa del misterio de la Iglesia. Yo en su momento me aprendí como truco mnemotécnico, Colosenses, Cristo. Los dos empiezan con C. Efesios, Eclesía, la Iglesia. Para así que también guarden ustedes como dato mnemotécnico, si quiero leer una carta cuyo tema central sea el misterio de Jesús, pues Colosenses. Si lo que me interesa es explicitar, compartir, catequizar desde el misterio de la Iglesia, entonces estamos hablando de Efesios, Eclesía.
pues ya recuperamos estos elementos que les son comunes a la otra carta, a la carta a los Colosenses. Hay un dato curioso de esta carta a los Efesios que también nos permite asomarnos a la práctica de las epístolas. Y hemos dicho que epístola significa algo que se comparte, que se lanza, que se hace presente a una comunidad. No están pensadas como pensamos las cartas nosotros, dirigidas a una persona, sino que desde que se escriben están pensadas para que sean leídas a una comunidad. Eso es lo que constituye una epístola. Y si hay epístolas, por antonomasia son estas. Y el dato curioso que les quería compartir es que muchos de los pergaminos antiguos, las más antiguas versiones que nos quedan de esta carta a los Efesios, vamos a ver que en el inicio de la carta, ya conocemos que en el mundo antiguo siempre se presentaba primero el que escribía la carta y después a quien estaba escrito. Nosotros empezamos saludando al destinatario. Pero en la parte del destinatario de ese primer bloque de presentación con el que se inaugura la carta, en muchos de estos pergaminos antiguos no aparece el término Éfeso o Efesios. Y curiosamente sí aparece como un espacio en blanco. Seguramente el autor habrá pensado en su momento mandar esta carta a distintos destinatarios, o sea que fuera una homilía que se pudiese repetir en cualquier lugar, como diciendo tú aquí en este párrafo en blanco pon el nombre del destinatario que quieras. Algunos de los pergaminos más antiguos, pocos, pero sí los hay, sí tienen el nombre Efesios y no aparece ningún otro nombre. En estos testigos, así se les llama a estos papiros, estos textos muy antiguos, pergaminos, se le llama testigos. No aparecen los testigos más antiguos otro nombre de destinatario. Y es por eso que aparece ya dentro del canon de la Iglesia el nombre de Efesios. Pues no había ningún otro y los otros que tenemos aparecen en blanco como para que cada quien le ponga lo que le parezca. Pues seguramente que no era precisamente a los Efesios. Ya comentábamos en el anterior podcast que termina la carta a los Colosenses hablando de una carta a la comunidad de la Odisea y que les pide que se intercambien cartas, que los de la Odisea lean esa carta que nosotros le llamamos Colosenses y que los de Colosas lean la carta a la Odisea. Y eso lleva a muchos estudiosos a pensar que esta carta que vamos a empezar a comentar originalmente era escrita a la Odisea. Y con el tiempo, en algunas de las copias, en la parte en blanco, pues le pusieron Éfeso y quedó con referencia a Éfeso. Pero el nombre aparece brevemente y solamente al inicio. Eso bastó para ubicarla en un lugar o como con unos destinatarios, pero finalmente, y desde luego desde una perspectiva doctrinal, a quienes son enviados, sobre todo como no está atendiendo un problema particular, pues es secundario. Solamente recordemos una dirigida al misterio de Cristo, que es la carta a los Colosenses, y esta segunda, Efesios, dirigida a explicitar el misterio de la Iglesia. Mañana seguiremos adentrándonos a esta segunda carta del binomio de Colosenses-Efesios. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.